hoy día vamos a hablar de un tema que ya se ha hecho tradicional en el ámbito de House Online, en el ámbito inmobiliario, y que nos permite revisar básicamente la situación de la economía y sus perspectivas para el año 2021. En esta oportunidad, todavía en un entorno de alta incertidumbre en términos políticos y sobre todo incertidumbre de quién dependerá el manejo económico del país. El tema está orientado a revisar la economía y la perspectiva. Es lógico entender que el país, nuestro país, atraviesa por una crisis sanitaria, por una crisis política, por una crisis económica. Esta crisis básicamente está ocurriendo en un periodo próximo a la elección de un presidente, que esperemos sea entre alguno de los dos candidatos, Keiko Fujimori o Pedro Castillo. En un marco donde los peruanos creíamos que íbamos a festejar el bicentenario con una situación mejorada a la de antes del COVID, con un país unido y con crecimientos sostenidos y de orgullo mundial. Y creo que hemos estado algo alejados de la realidad actual, una realidad que pocos imaginaron. Tenemos temor, un poco de cansancio, tenemos una población agotada, un sistema de salud golpeado, existen complicaciones, no sabemos cuánto durará este estado de incertidumbre y de crisis, y hoy nos cuesta tener confianza. Pero tenemos que seguir adelante. La recuperación de la economía global ha proseguido en los últimos meses en línea con la aplicación de los estímulos monetarios y fiscales extraordinarios. La disminución de la economía mundial en el año 2020, que fue nuestro año de pandemia, como ustedes están viendo ahí en la gráfica, fue de menos 3.3% versus el año anterior. En Estados Unidos, la caída fue de menos 3.5%. En China no hubo caída. En China hubo un crecimiento menor, pero China creció el año pasado 2.3%. Y América Latina cayó en el año 2020 menos 6.9%. Esta caída fue mayor que China, mayor que Estados Unidos y mayor que el promedio de la economía mundial. Si hablamos de la proyección para el 2021, todos, obviamente, esperan este año recuperarse. Y ya en estos primeros meses han comenzado a dar señales de esta recuperación. La economía mundial para este año 2021 proyecta un crecimiento del 5.9%. Y lo pongo ahí con números un poquito más grandes para que ustedes lo puedan apreciar. Estados Unidos proyecta una recuperación de 6.5%. Estados Unidos está creciendo de un modo muy interesante y se espera que esto pueda generar algún nivel de inflacionario para el Perú, pero por lo menos, dicen los especialistas, su efecto no se notará por lo menos todavía hasta el próximo año. Hay bancos de inversión incluso que le están dando a Estados Unidos un crecimiento por encima del 7% este año. China tiene una proyección de crecimiento de 8.4% y América Latina un crecimiento proyectado de 4.3%. El menor crecimiento de todos. La actividad económica de Perú sufrió una contracción mayor que la de sus pares de la región durante todo este periodo de pandemia y de crisis sanitaria. Y este hecho del año anterior se explica porque las medidas de contención fueron más severas para nuestro país. Un número mayor de actividades paralizadas, una cuarentena totalmente estricta que duró poco más de 100 días. Y es por ello que tenemos un reto de crecimiento mayor. Se espera que para el año 2021
el Perú esté creciendo a un ritmo de 10.7. Si nosotros lo comparamos con otros países de América Latina, nos vamos a dar cuenta que es el mayor crecimiento. Si nosotros revisamos y miramos aquí el gráfico del 2020, pues podemos dar cuenta que Perú, con la única excepción de Venezuela, fue uno de los países que más cayó. Venezuela es solamente una referencia. Perú es el que más cayó en el 2020 y las cifras oficiales señalaron que esta caída fue de menos 11.1%. En el primer trimestre de este año, el desempeño del Perú, sin embargo, ha sido uno de los mejores en comparación con países que también implementaron medidas restrictivas parecidas o de similar magnitud al Perú, como fue Argentina y Francia, o algunos de nuestros pares en la región. Hemos crecido, como ustedes notan ahí en el cuadro, 3.8%, y este es un crecimiento mejor que otros países, mejor que México, mejor que Colombia, mejor que Chile, mejor que Brasil, mejor que Argentina. Lo que sí se ha notado es que esta recuperación, que era muy fuerte en el cuarto trimestre del 2020 y al comienzo de este año, permitió llegar a niveles prepandemia y a partir de ese momento hemos comenzado un descenso. Si ustedes miran este cuadro sobre la derecha en la parte inferior, se dan cuenta que Perú venía con un crecimiento bastante estable hasta que llegó la pandemia y tuvimos en abril una caída sumamente fuerte. Y luego a partir de esta caída comenzó un proceso de crecimiento muy interesante, llegando inclusive a los niveles de prepandemia y a partir de ese momento comenzamos nosotros a decrecer. Tomando como base el mes que no hubo cuarentena, febrero del 2020, Perú ya alcanzó esos niveles en diciembre del 2020. Y es por eso de que aquí tratamos de reflejar este pico. En diciembre del 2020 ya llegamos a un nivel prepandemia y lo mantuvimos durante el 2021, lo cual fue un dato súper interesante. Sin embargo, a partir de febrero, este ritmo ha comenzado a descender. Descendimos en febrero, descendimos en marzo, descendimos en abril. Y esto es obviamente resultado de la incertidumbre política que vivimos y que tiene efectos no solamente en el consumo, sino también en la inversión. Sin embargo, las mejores perspectivas de la economía global han favorecido al Perú en términos de intercambio. Se estima que estos crecerán en aproximadamente 25.6%. Desde el año 2019 al 2022, esta es una tasa acumulada la más alta de la última década, lo cual nos hace pensar que el entorno en el cual económicamente estamos viviendo es sumamente interesante. Los términos de intercambio a partir de esto resultan ser los más altos de los últimos 20 años. Los precios de los minerales están ayudando fuertemente a este escenario. Las oportunidades que tenemos de inversión minera son sumamente altas. Y aquí en este gráfico que les muestro, ustedes pueden ver cómo el precio del cobre en los últimos meses se ha ido por las nubes, a tener incluso el precio máximo histórico que normalmente el precio del cobre ha tenido. Si bien es cierto, en los últimos días ha bajado un poco, siguen siendo precios sumamente interesantes, impulsados por la expectativa de mayores actividades intensivas en cobre, plantas de infraestructura previstas en Estados Unidos, energía verde y renovable, autos eléctricos, computación, celulares y como ustedes notarán, esto beneficia ampliamente al país. Con estos resultados altos de los precios de los minerales, estaríamos teniendo un mayor superávit de balanza comercial este año, que se explica por los precios de exportación más altos, y esto llevaría a un superávit, como aquí se indica en el cuadro,
de 16.000 millones de dólares en el 2021 y un superávit de 19.000 millones de dólares en el 2022. En el 2022, el crecimiento del valor exportado no solamente va a ser impulsado por los altos términos de intercambio, sino también por una recuperación sostenida de la producción local y la normalización de las exportaciones mineras, asumiendo, ¿no es cierto?, de que sigamos teniendo un país económica y políticamente estable. Aquí en este siguiente cuadro, ustedes pueden ver el PBI desestacionalizado. En el mes de marzo del 2021, pensábamos que la cuarentena iba a tener un efecto mayor, ¿no? La cuarentena que se dio durante el primer trimestre. Pero fue menor que lo esperado. Si en este momento se hubiera preguntado cuánto se proyectaba el crecimiento del PBI este año, probablemente los especialistas nos hubieran dado un porcentaje más alto que el proyectado. Sin embargo, la proyección del PBI se proyecta que va a ser menor en el segundo semestre, después del 28 de julio, principalmente por la incertidumbre política. Porque hoy nadie sabe quién asume y por lo tanto nadie sabe cuál es el plan que esta asunción podría significar. En un entorno, sin embargo, de estabilidad política, social y de recuperación de confianza, el PBI muy rápidamente alcanzaría su nivel de prepandemia en el primer trimestre del próximo año. Este año de incertidumbre, este año de ajustes, pero si se lograra una relativa estabilidad política, social y especialmente confianza empresarial, tengan la seguridad que para el primer trimestre del año 2022 estaríamos regresando a nuestros niveles totalmente anteriores. Pero obviamente eso sigue siendo incierto. Los indicadores, sin embargo, siguen siendo fuertes. En mayo, la electricidad está creciendo 1.7 respecto al 2019. Tomen nota de esto. Esto no está siendo respecto al 2020, respecto al 2019. Esto significa que ya estamos por encima de los niveles de prepandemia. Respecto al 2020, ustedes pueden tener la información aquí en la parte superior derecha. El crecimiento de la electricidad ha sido 42.3 y en mayo el crecimiento versus el año anterior ha sido de 36.4. Pero creo que lo importante aquí es destacar que estamos creciendo por encima del 2019, por encima del periodo pre-pandemia. El consumo de cemento continuó creciendo y con tasas interesantes en los últimos meses, alcanzando también un crecimiento por encima de lo logrado en el 2019. Esta información que ustedes tienen aquí, por ejemplo, en mayo, que crecimos 10%, en abril 16%, en marzo 20%, es con respecto al mismo mes del año 2019. Por lo tanto, tenemos hoy día una construcción muy activa y con crecimientos superiores al año pre-pandemia. Si nosotros lo comparamos con el año pasado, con el año de pandemia, 2020, el crecimiento es espectacular. En mayo hemos crecido 214%, en abril 6.200%, porque tanto la construcción como la minería han recuperado muy rápidamente sus niveles de crecimiento y obviamente también de producción y de resultados. Con respecto al mes de abril, vuelvo a repetir, 6.000% con respecto a mayo del año pasado, 214%. Pero, ¿qué ha pasado con las expectativas empresariales? La incertidumbre electoral a partir de la segunda vuelta ha generado un deterioro de la confianza de los inversionistas. Aquí solamente tenemos los resultados de mayo, que ya están por debajo del 50%, especialmente cuando en la encuesta se trata de mirar cuáles son las expectativas que tienen los empresarios para los siguientes entre 3 y 12 meses,
y tener una expectativa de menos del 50% es preocupante. Esta incertidumbre subsiste y subsiste especialmente con respecto a las acciones que un próximo gobierno podría tomar. Sin embargo, frente a todos estos buenos números de crecimiento económico a partir de los precios minerales, a partir del reforzamiento de las inversiones en construcción, de las inversiones mineras, esta proyección se sigue manteniendo en 10.7%. Esto se debe a que el resultado del primer trimestre del año ha sido bastante bueno. Y aunque sería contrarrestado por el debilitamiento de las expectativas de los agentes económicos, se espera que la recuperación de la economía en un contexto de vacunación masiva en este segundo semestre ayude a este crecimiento de la actividad laboral y por lo tanto el crecimiento de la economía. Pero todo va a depender de la confianza que genere el próximo gobierno. Para el 2022, las proyecciones se siguen manteniendo, las proyecciones principalmente del Banco Central de Reserva, con un velo de ignorancia respecto al accionar y las reacciones otra vez de un nuevo gobierno. Ahí todo el mundo está en un escenario de incertidumbre y lo único que se está haciendo es manteniendo las cifras. Con la expectativa, con la esperanza de que en todo caso la asunción de un nuevo gobierno genere confianza empresarial. Lo complicado va a estar si es que la asunción de un nuevo gobierno no generaría ese nivel de confianza y obviamente los niveles de inversiones se irían del país. En la inversión privada se espera la continuación de los proyectos de inversión durante el 2021, lo que se traduciría en un aumento de la inversión privada, como ustedes lo notan aquí en el cuadro, en el 2021 del 15%, y para el 2022 se esperaría que la inversión crezca en un 2.5%. Otra vez, esta proyección sigue teniendo un margen de incertidumbre y dependerá otra vez de los marcos de escenarios de confianza que se puedan generar. Para la inversión pública, se espera que esta esté estimulada este año. Este año hay mucho estímulo para la inversión en obras de reconstrucción, especialmente en el marco de acuerdo gobierno a gobierno con Reino Unido. Existen proyectos en el marco del programa Arranca Perú y existen proyectos en términos de la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, en términos de vías de transporte principalmente, como gran demandante de mano de obra. Y esto debe implicar un crecimiento para el 2021 del 19% y un crecimiento para el año 2022 de 4.5%. Si se mantuviera la proyección de crecimiento del 10.7%, el Perú sería uno de los países que más crece en la región. Otro aspecto interesante de mirar es la reducción de las tasas de interés en el largo plazo. Esto ha permitido que las tasas de interés de los créditos hipotecarios se encuentren en los niveles más bajos de las últimas 2 décadas. Es un incentivo muy grande para la compra, para la adquisición de viviendas con financiamiento del crédito hipotecario. ¿Qué pasa con el dólar? Los agentes económicos esperan un tipo de cambio de 3.60 para el 2021. No hay razón para que el dólar suba por encima de los 4 soles. No solamente porque el país cuenta con reservas, sino porque la perspectiva de los precios de los minerales atrae muchos dólares al país. Y la gente que ya se llevó sus dólares o la demanda generada por resultado de la incertidumbre, por haber recibido dinero a partir de las AFPs, por de repente haber tratado de cambiar la cantidad de soles que se tenían en las cuentas bancarias a dólares, ha tenido solamente un efecto del momento. Pero desde la mirada de las cifras macroeconómicas no hay razón para que el dólar no baje si es que logramos tener un nivel de confianza en el gobierno, que es sobre lo cual priman estas encuestas y estas expectativas públicas. Así que si
esta confianza se genera, el dólar debería regresar a su nivel, digamos, tradicional antes de la subida última que podemos haber tenido. La sólida posición externa que tiene el país se ha reflejado en la continua acumulación de reservas internacionales. A pesar de que el BCR ha soltado dólares, ha soltado dinero para controlar el tipo de cambio, solamente ha soltado alrededor de 7.000 millones de dólares. Y las reservas del país es de 72.000 millones de dólares, con una posición altamente mejorada para enfrentar cualquier contingencia adversa, no solamente por los precios de los minerales, sino porque adicionalmente el país cuenta con una línea de libre disponibilidad, según información del Banco Central, de 11.000 millones de dólares. Tenemos respiro para afrontar cualquier problema de estos niveles en los próximos años. Realmente, la inquietud por resolver es quién de los dos asume, o si es que alguno asume. Y la tranquilidad y la generación de confianza a partir de las acciones políticas que el que asuma ponga en el país es lo que precisamente va a determinar el nivel de confianza empresarial y el nivel de tranquilidad para crecer en la medida que todas las tendencias nos sugieren que el país realmente podrá crecer. ¿Ok? Así que hasta ahí un marco bastante general de lo que es esta situación económica y no sé si es que ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud al respecto.